Hermano, en Hebreos capítulo 12, no, capítulo 10, perdón, en el versículo 30, sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Qué tremendo, hermanos. Pienso y me imagino en aquellos que van a caer en las manos del Dios vivo, un Dios airado, un Dios que está molesto a causa del pecado. Hoy en nuestros días el pecado es tan común, tanto viejos como pequeños pecan sin sentir ningún remordimiento. Es tan barato el pecado que cualquiera puede maldecir y no sentir nada, pero ignoran que Dios como juez un día los va a traer y les va a dar una sentencia. Qué terrible, hermanos, caer en las manos de un Dios airado. Dios es un Dios, hermanos, que tiene todo poder, que nadie puede detener su mano, que nadie puede ni siquiera confrontarlo. Y yo le doy gracias a mi Dios porque saben que yo era su enemigo. Es más, dice la Biblia en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, esa era nuestra realidad, hermanos. El pecado hizo una grande enemistad entre Dios y el hombre. Ahora el pecado no queda impune. Muchos de nuestros pecados, hermanos, han traído todavía a nuestras vidas consecuencias, aunque han sido perdonados. ¿O qué tal de aquellos que no han sido perdonados? ¿Cómo mira Dios a la humanidad? Como enemigos. Y eso es terrible, hermanos. Pensar morir en una condición así, hermanos, enemistado con Dios. Uno pensaría, ¿cuál será el veredicto? Pues será solamente condenación. Dios no está obligado a perdonar, ni a reconciliarse con el ser humano. Es por paciencia y misericordia que Él reconcilia al hombre, pero Él no está obligado. Es más, Dios ha ejecutado juicios que es para dar miedo, hermanos. Por ejemplo, allí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de obscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Yo desconozco cuál fue en sí el pecado que cometieron estos seres celestiales. Ángeles están más cerca de Dios. Ángeles fueron criados a mayor que el hombre, o sea, tienen más poder que el hombre. No sabemos con exactitud, Pedro no dice aquí cuál fue en sí el pecado que ellos cometieron, pero lo que sí entiendo aquí es que Dios no les perdonó. Al contrario, dice que los ha reservado con cadenas de obscuridad para ser llevados al juicio. O sea, ángeles van a ir al infierno, al castigo eterno. Van a pagar las consecuencias de haber pecado, de haber ofendido al Creador. Estos seres que son superiores del hombre no fueron perdonados. Yo pienso cuánto
¿Cuánto más el hombre que es, como dice Job, un gusano? Es triste, hermanos, pero Dios no perdonó, hermanos. No les concedió la gracia que tú tienes a los ángeles. Yo creo, me imagino, ellos lo imploraron: perdónanos, Señor, hicimos mal, nos equivocamos. Yo no sé cuáles fueron sus argumentos, pero dice que Dios no perdonó. Antes los entregó para ser reservados al juicio. O sea, Dios ejecuta sus juicios. Como dice aquí en el versículo 5: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, cayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Encontramos otros de sus juicios, solamente 8 personas, de un mundo multiplicado, lleno de personas. Solamente 8 personas se salvaron de esa ira. Dios estaba airado porque el pecado había multiplicado. El continuo pensar era solamente pecar contra Dios. Y Dios tampoco los perdonó, hermanos. Mira, no les concedió la gracia como lo hizo a Noé y a su familia. Únicamente 8 personas. Si en una ciudad hay 100,000 habitantes y Él salva solamente 8 personas, o sea, si te das cuenta la justicia de Dios. Es más, Él podía ejecutarlos a todos, pero Él preservó a este hombre Noé y a su familia. Y mira, gracias a ellos todavía nos extendimos. Somos muchos hoy en día. Creo que somos como 8,000 millones de seres humanos. No todos son salvos. No todos van a ir al cielo. Es más, creo que la mayoría va a ser condenada. Va a sufrir el castigo. Va a ser enjuiciada por el pecado. No todos van a ser perdonados. Y es triste porque entre todos ellos están también nuestras familias, aquellos que amamos. Quizás no se les conceda el ser salvos. Aquí dice la Biblia que Dios no perdonó al mundo viejo. Lo dice en el versículo 6: y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Unas ciudades donde Dios hizo un juicio y llovió, hermanos, fuego del cielo. Cayó fuego, hermanos, al grado que calcinó a todos los seres humanos que habitaban en esas tierras. Qué horrendo, hermanos, es caer en las manos de un Dios vivo, de un Dios airado. Qué tremendo es, hermanos. Ahora yo creo había toda clase de personas, pero el juicio cayó sobre estas ciudades y todos perecieron, hermanos. Ahora dice una verdad, aquí Pedro dice que estas cosas Él las hizo para ponerlas como ejemplo para aquellos que vivan sin temor y reverencia de Dios. Ahora, uno entonces piensa que vivimos ahorita en un mundo donde no hay temor de Dios, donde no hay reverencia para Dios, donde Dios no está en su noticia. Entonces, ¿te imaginas, hermanos, cuán grande será el castigo? Porque va a ser terrible, hermanos. Si Dios puso esto como un ejemplo para que los hombres aprendan a temer y a doblar sus rodillas, si no lo han hecho, qué terrible va a ser cuando caigan en las manos de un Dios vivo. Dios no siempre perdona, hermanos. Y pienso también, por ejemplo, en Romanos capítulo 8. Yo pienso en aquel que me salvó. Pienso en aquel que sacrificó su trono de gloria.
y que se hizo hombre y que se humilló a sí mismo y que por amor a mí o por amor a nosotros, Él hizo un gran sacrificio, hermanos. Él imploraba también a Dios, hermanos, el perdón. Dice aquí en Romanos 8, versículo 32. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora el apóstol Pablo dice que a su propio Hijo no perdonó. Yo pienso en el Señor Jesucristo, te digo, Él está lleno de temor, está allí en Getsemaní, está temblando, está sintiendo una agonía, hermanos, que quizás nadie de nosotros va a experimentar como lo hizo Él. Pero Él está allí implorando, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está ahí clamando, dice que tenía, en Hebreos dice que estaba lleno de mucho temor, pero Dios no le perdonó, hermanos. Antes dice que lo entregó por todos nosotros. Qué terrible cosa, hermanos. Su Hijo Santo, sublime, su Hijo justo, Él nunca pecó, nunca hizo daño a nadie, hermanos. Sin embargo, Él no fue escuchado en esta petición. Antes, dice la Biblia, fue entregado por todos nosotros. Yo le doy gracias a mi Dios, hermanos, porque a mí me ha concedido o nos ha concedido en este tiempo la gracia de ser perdonados. ¿Qué significa ser perdonado? Es tener paz con Dios, hermanos. Es quedar libre del castigo, es morar en la eternidad, una vida de gozo y de paz. O sea, cuando vemos a Dios de ese otro lado, hermanos, decimos gloria a Dios. Pero cuando vemos a Dios por el lado de su justicia, nos cuesta trabajo decir gloria a Dios porque nos da miedo, hermanos, porque Dios es justo. Dios no es malo, hermanos. Dios es bueno, pero también es justo. Su justicia nos hace temblar. Pero mira su gracia, hermanos, que nos ha concedido. Nos hace ahora acercarnos a Dios. Yo creo que los cristianos deberían ser los más contentos por ser perdonados. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Cuando Él está en la cruz, ahí, colgado, está siendo enjuiciado, Dios está cargando a su cuenta todos nuestros pecados. Él está condenando en Jesús todas nuestras fallas, nuestras miserias, nuestros pecados, con la finalidad de otorgarnos el perdón, hermanos. En otro tiempo no lo hizo, hermanos. Gracias a Dios hoy tenemos esa paz, porque Él ha perdonado nuestros pecados. Gloria sea a ti, Señor, porque eres bueno con cada uno de nosotros.